Ingresamos al último bloque para meternos en el mundo secreto de los hongos con Facundo Macchi. ¿Cómo te va, estás, Facu? Mariano? Buenas noches. Vamos a hablar de este tema porque el reino fungi es uno de los más diversos que existen en el planeta. Actualmente la ciencia ya logró describir más de 100.000 especies, pero se estima que allá afuera en el mundo sin descubrir todavía quedan entre 800.000 y 5 millones de especies distintas. De hecho, los científicos identifican 2.000 nuevas especies cada año. El reino fungi es uno de los más postergados por la academia. De hecho, los que estudiaron el tema y los que vienen estudiando el tema hace varios años, lo que dicen es que el proceso salió primero el interés amateur y luego, al haber tanto interés por parte de divulgadores más amateurs, es que la academia se volcó directamente al estudio de este reino. Hoy se sabe que los hongos generaron y trajeron vida a la Tierra. De hecho, hay muchos capítulos en su historia antropológica, no, pero en su historia biológica y de estudio y de investigación, y que están en todas partes los hongos, incluso, Mariano, adentro de nuestros cuerpos. Y tienen un rol clave en la naturaleza porque son degradadores de materia orgánica. De alguna manera, ellos son el fin, pero también son el principio. Vamos a ver la primera parte de este informe en el que Alejandro Sequeira, uno de los mayores micólogos que tenemos en nuestro país, explica algunas particularidades de este reino que en algunos aspectos funciona en secreto, sin que nosotros nos demos cuenta. Los hongos son extraños, provocadores, misteriosos. Alrededor de ellos orbita el encanto de la magia que inspiró centenares de mitos y leyendas que aparecieron a lo largo de la historia en diversas culturas, para intentar explicar lo que hasta hace no mucho tiempo atrás era inexplicable. La vida en la Tierra sería muy diferente sin el reino de los hongos, probablemente imposible. Los hongos pueden desde descomponer todo tipo de materia orgánica hasta proporcionar alimentos y medicinas. Pero también pueden matar y arrasar con todo a su paso. Algunos dicen que los hongos son los verdaderos amos del planeta. Es uno de los reinos menos estudiados, uno de los más biodiversos, del cual diría que el mundo tal cual conocemos existe gracias a que existen los hongos. Alejandro Sequeira es un poco biólogo, otro poco artista y un gran divulgador de la vida de los hongos en Uruguay con varios libros publicados. Sequeira y toda la comunidad de micólogos, es decir, científicos que estudian las características biológicas de los hongos, defienden esta idea comprobada de que los hongos forman, debajo de nuestros pies, relaciones simbióticas con otros organismos. Lo que hemos aprendido a nivel científico es que los hongos, que forman una gran trama de conexión y transformación a nivel planetario, son los que hacen posible la conexión entre los seres vivos. O sea, no habría bosques ni árboles que puedan subsistir sin esa red, ese entramado que fue llamado la Internet de la Tierra. Ese trabajo esencial e invisible para el ojo humano se sustenta en dos pilares: transformación y comunicación. Transformación porque los hongos no pueden producir su propio alimento, como las plantas. Entonces, para alimentarse producen enzimas que degradan materia orgánica, transformando así materia muerta en materia viva, manteniendo siempre activo el ciclo de la vida. Y comunicación porque gracias a ellos, los árboles pueden intercambiar nutrientes, logrando que un monte no sea simplemente una acumulación de árboles, sino un superorganismo interconectado y resiliente. Es una asociación interesantísima que nos ha cambiado la forma de pensar el mundo. La vida, en esencia, es el resultado de las asociaciones. De esta forma, el gurú estadounidense de los hongos Paul Stamets acuñó el término micorremediación, una habilidad única de los hongos de recuperar el medio ambiente degradando o removiendo toxinas de derrames petroleros o hasta del plástico. Cuanto más estudiamos las especies y hablamos que hay 2.000 especies nuevas por año y pensamos cada una de esas especies como un tesoro de botica que guarda celosamente posibles respuestas a posibles males que afectan a la humanidad, tendríamos que sentar la atención y a proteger justamente esas especies para investigarlas y ver qué pueden dar a la humanidad como respuesta. Todavía falta conocer mucho sobre cómo funciona la vida secreta de los hongos, pero el futuro es auspicioso. Queda claro, Facundo, que los hongos nos pueden alimentar,
nos pueden curar, Sí. pero también nos pueden matar. Así es el gran dilema del omnívoro, que es, tengo un hongo enfrente, lo como porque me puede alimentar o no lo como porque me puede matar. Ese es el gran dilema que presentan estos estudiosos de la micología. Ya, además de saber eso, sabemos que los hongos tienen este rol clave aquí en el planeta Tierra, y es fascinante cómo ellos tienen esa capacidad de conectar y hacer comunicar a los árboles entre sí, donde sus raíces no llegan. Ellos extienden esos micelios, que se llama, que eran como esas, voy a decirlo muy criollo, esas babitas blancas que vimos en el informe, que son parte de un documental que se llama Fantastic Fungi, que está en Netflix, es muy recomendable para seguir profundizando en este tema, y tienen ese rol de conectar a la naturaleza y son el gran sistema digestivo de los bosques. Si no existieran los hongos, nos taparía la materia orgánica porque ellos son los encargados de degradarla. Tanto es así que micólogos de todas partes del mundo están proponiendo incluir lo que llaman la tercera F. Nosotros cuando hablamos de la biología y de los ecosistemas, hablamos de flora y de fauna, y ellos dicen que si no incluimos la funga en todo eso, estamos dejando por fuera a miles y hasta quizás potencialmente millones de especies de hongos que también tienen un rol clave en el medio ambiente. Los reinos entonces de la fauna y de la flora han sido los más estudiados por las ciencias biológicas, pero de vuelta, la funga queda un poco postergada y ellos lo que quieren precisamente es reivindicar esa F. Los hongos entonces, decíamos, tienen un montón de aplicaciones. De hecho, acá en Uruguay existen, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, que antes estaba en la Facultad de Ciencias, el laboratorio de micología, y una de las cosas que han hecho, por ejemplo, es generar hongos en formato de biofertilizante, es decir, hongos que ayuden a eliminar plagas de los cultivos. También en la Facultad de Psicología y junto en la UDELAR, con diferentes facultades, entre ellas la de Psicología. ¿Te acordás, Mariano, que hablamos de los estudios en psicodélicos? Los hongos, sí. El famoso cucumelo, es este gran hongo con particularidades alucinógenas y psicoactivas, y es otra también de las puntas que se está estudiando para trabajar sobre temas de salud mental. Pero sin duda, si tenemos que hablar de un universo con el que nosotros nos vinculamos diariamente con los hongos, es en la gastronomía. Y en el último tiempo, a raíz de la pandemia, muchos uruguayos encontraron en la naturaleza esas como pequeñas válvulas de escape, y una de ellas precisamente dentro del mundo natural ha sido la recolección de hongos. ¿Qué fuimos a hacer? Fuimos a hablar con un cocinero que hace 20 años que se dedica a la cocina. Hay muchísimos cocineros que trabajan con hongos aquí en Uruguay, muchos en el interior también del país, pero fuimos a buscar uno aquí en Montevideo. Él es Juan Dorado y compartimos la segunda parte del informe con cámara de Nico Lanza y edición de Ilana Jaime. En risotos, guisos, pastas y hasta en postres. El universo culinario de los hongos es tan expansivo como la creatividad de quien los cocine. Y si hay alguien en Montevideo que sabe cómo incluir hongos en el menú, ese es Juan Dorado, cocinero hace más de 20 años, que hoy despacha todos los días al menos un plato que incluye hongos en el Café La Farmacia de la Ciudad Vieja. Creo que podría llamarme cocinero recolector, porque recolecto muchas de las cosas con las que trabajo. Los hongos que trabajo en la cocina son solo de recolección. Algunos de ellos viajo unos 350 kilómetros igual para ir a buscarlos. De esta forma, Dorado tiene un control total sobre su creación. Qué cosechó, cómo lo cosechó y cómo llegó finalmente ese ingrediente al plato. Hay algunos hongos que toman un sabor chocolatoso, otros que son picantes. Hay una gama de sabores muy amplia y creo que eso suma un montón a la hora de cocinar, ¿no? A nivel gastronomía, cada vez hay más gente interesada, porque la verdad han aparecido hongos que en los años anteriores no han aparecido. En este sentido, volvemos a citar al biólogo y divulgador Alejandro Sequeira, que tiene una reflexión al respecto. Pienso que está ligado a esa búsqueda de identidad que tiene la gastronomía a nivel mundial. Entonces, yo creo que le da una posibilidad de trabajar a la gastronomía local con un sabor identitario de lo que es la recolección de hongos silvestres. Diferentes tipos de hongos para diferentes tipos de comidas, ¿no? O sea, principalmente ahí lo que hay que hacer es informarse y después hay que jugar. Estamos en la cocina para hacer una preparación con hongos bastante particular porque, para empezar, va a ser dulce, ¿no? Algo que nosotros asociamos siempre el hongo a algo salado. Exacto. Tiene un poco un rol versátil en la cocina en ese sentido, ¿no? Sí, o sea, el anzono
A mí, personalmente, me gusta jugar mucho. Esta es una receta de una colega argentina, no es una receta mía, pero es algo que la verdad que es muy bueno. ¿Y qué es? Es un bizcocho de hongos y café. Vamos a procesar los hongos en la licuadora. Luego le vamos a agregar la manteca. Por otro lado, vamos a batir los huevos con el azúcar en la batidora. Una vez que esté bien espumado los huevos con el azúcar, le vamos a agregar los hongos. Por último, la harina a la bandeja y al horno. Esto es un queso, un labné, que básicamente es leche fermentada. Generamos un queso ácido, ¿no? A mí me gusta mucho mezclar, como verán, lo dulce con lo salado. Es jugado, Sí, no es para todos. Hablo en sus casos.